buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarlos. Estamos hoy aquí de manteles largos y con mucho gusto de poder tener dos muy importantes panelistas para hablar de un tema apasionante y de momento, estamos viviéndolo, el tema de la ciberguerra. El conflicto Rusia y Ucrania obviamente no es la primera ciberguerra, sin embargo tiene características que nos han hecho que esta la tengamos más cerca. Primero, comenzó abiertamente como tal 2 semanas antes aproximadamente de la llegada de las tropas rusas al territorio de Ucrania. Son dos países avanzados en temas cibernéticos. En el caso de Rusia se le conoce por ser alguien que sabe del tema, así como de tener bandas de cibercriminales que han estado atemorizando alrededor del mundo con sus temas de ransomware, especialmente el año pasado, y a una serie de infraestructuras. O sea, se sabe del tema en esta ciberguerra, no son pesos medianos, son pesos pesados que están en ella. Microsoft, en su reporte de defensa digital de 2021, decía que después de Estados Unidos, el país más atacado fue Ucrania. O sea que ya era algo que se veía venir desde ese punto de vista, algunas señales tempranas. En este conflicto de la guerra Rusia-Ucrania y la ciberguerra que está llevándose también a cabo, hacen de este mundo más complejo y por eso para la World Future Society capítulo mexicano es importante anticiparnos, pensar en qué escenarios tiene, qué riesgos hay y cómo podemos mitigarlos. Porque así como la guerra física está muy lejos, y aquí en México está muy lejos, y así lo siento yo después de ver cómo lo perciben, por ejemplo, en Europa, en donde la tienen más cerca, para la ciberguerra estamos básicamente a la misma distancia. Son 2 brincos más en Internet para llegar a nosotros. O sea que podemos estar tan adentro de la batalla en la ciberguerra como los demás. Para hablar de este tema, les decía, tenemos 2 expertos. Juan Manuel Aguilar Antonio, él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Administración Pública y Socioeconomía, Estadística y Cómputo Aplicado, y es candidato a doctor igual por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es egresado del curso de Desarrollo de Políticas Cibernéticas del Centro William J. Perry de la Universidad de la Defensa en Washington, D.C. y es investigador senior y oficial de comunicación en el CACEDE. Ha publicado diferentes investigaciones en ciberseguridad para journals y revistas académicas de Ecuador, España, Chile, Brasil y México. Bienvenido, Juan Manuel. Por otro lado está también mi gran querido amigo, a quien respeto tanto en estos temas, Dan Ostrowski. Dan Ostrowski, y hago realmente un resumen muy breve de su currículum, que es muy amplio. Dan Ostrowski es presidente de Seguridata. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Informática. Es consejero independiente en muchas organizaciones, entre las que destaca Banco del Bajío, donde ve el tema de ciberseguridad. Es presidente de la Universidad ORT. Dan es ingeniero electrónica por la Metropolitana y tiene estudios de posgrado, tiene una maestría en administración en el TEC, es maestro en ciencias por la Fundación Arturo Rosenbluth y tiene también estudios de alta dirección en el IPADE. Señores, bienvenidos. Juan Manuel, empezamos contigo. Vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es la ciberguerra? ¿Qué actores tiene? ¿Cuál es la complejidad comparativamente contra un conflicto armado tradicional? ¿Qué tal, Ramón? Pues un gusto poder estar con ustedes. Primero, quiero agradecerte a ti la invitación de poder estar en este panel con Ramón Ostrowski y bueno, también a World Future Society, el capítulo mexicano, por poder discutir estos temas. En primera instancia, tenemos que ver que ciberguerra es un concepto que se asocia desde la década de los 80 y los 90 en estas novelas de ciencia ficción de Richard Crack, de Sneller, en el cual se abra la capacidad de utilizar la parte de la información y la carretera de la información para poder crear fenómenos que sean ventajosos en el marco de un conflicto bélico. Debemos entender que cuando se da este proceso de socialización y surgimiento de este término, no estaba democratizado el Internet. Estaba funcionando, estaba, por ejemplo, iniciando el proceso de la democratización de los computadores personales con la gran revolución tecnológica que realizó personas como Steve Jobs, como Bill Gates, para llevar computadores a las casas de las personas,
pero realmente todavía no se veía que pudiera existir esa plataforma que era el Internet, con el antecedente de ARPANET, que del 69 pues ya estaba interconectando y llevando una comunicación en el ámbito de las Fuerzas Armadas y el sistema de universidad de los Estados Unidos. Y aquí viene un primer aspecto trascendental que nos ayuda a entender cómo se utiliza al día de hoy el ciberespacio para la parte de ser aprovechado en el campo de una confrontación bélica. Cuando surge el proyecto ARPANET, la finalidad de ese instrumento era que tuviera una facilidad de la movilidad de la información. No obstante, no se buscaba que esta información fuera segura. Y en ese sentido podemos ver que al día de hoy, gran cantidad de los programadores, de los hackeos, de las estrategias de estas bandas de criminales que tú mencionaste hace unos minutos, que son denominados por la agencia FireEye como amenazas persistentes avanzadas, ya estamos hablando de organizaciones muy estructuradas, estamos hablando de cibercomandos formados por los mismos gobiernos de países como Rusia, China, Vietnam, Irán, que son respaldados por el gobierno para poder ejecutar acciones y alcanzar metas estratégicas que sirvan a los objetivos de los países. Al día de hoy, cuando hablamos de ciberguerra, el referente inmediato al que todos se refieren es la parte del gran ciberataque que se da en el caso de Estonia en 2007. Un ciberataque orquestado por la parte de una confrontación muy semejante a la que vive Ucrania, en el cual hay un grupo étnico prorruso y hay un grupo étnico proestonio nacionalista que deseaba alejarse de la influencia de Rusia y de la parte de construir un proyecto nacional. Es importante destacar que Rusia es de los primeros países que en el momento más álgido de la crisis que atraviesa la Unión Soviética, de Gorbachev, aprovecha la coyuntura para independizarse junto a Estonia, Letonia y Lituania. Y en esta parte ellos crean un proyecto tecnológico que se llama eStonia, que tenía una proyección de que a partir del 95 hasta el 2010, este país se iba a transformar en una potencia del Internet. En primera instancia empezaron a digitalizar todos los servicios gubernamentales, a digitalizar todas las esferas de la vida, la parte de los servicios bancarios, la parte de las compras, sistematizarlo y hacer aplicaciones de vinculación a Internet muy innovadoras para su momento, pero algo que no previeron fue lo que estaba vinculado al tema del surgimiento del Internet. Era muy ágil, era muy efectivo, la información fluía de forma muy atractiva, pero ¿qué pasó? No era seguro. Y en 2007 esa gran laguna la identifica Rusia y la utiliza para poner al país en una severa crisis a través de una de las modalidades de un ciberataque más sencillo, que son los ataques de DDoS, los ataques de denegación de servicio, y mediante el cual, con un ataque coordinado, con una cantidad de millones de bots. Un minuto, tenemos de todo aquí. Ataque de negación de servicio es... Un ataque de negación de servicio es la creación, bueno, la saturación de la red informática a la parte de bots, con una estructura muy bien coordinada, pero que en el caso concreto de ese ataque de Estonia, era un ataque de magnitud que estábamos hablando de 10, 20 millones de bots, que saturaron la red de internet de Estonia y la hicieron prácticamente inoperable y nada funcionaba. No funcionaba, por ejemplo, el caso concreto de la red gubernamental, los sistemas de noticias, el sistema bancario, incluso en el caso concreto de Tallinn, la capital, algunos sistemas de vialidad y de semáforo ya funcionaban con aplicaciones electrónicas y los semáforos de las calles tampoco estaban operando porque la red de internet de Estonia era prácticamente inútil. Y a raíz de ese momento empieza a haber una innovación, una transformación en la cual vemos el potencial del ciberespacio para servir a favor de un conflicto armado. Al año siguiente se da la invasión de Rusia a Osetia del Sur, otro país en el caso concreto también es una excolonia, bueno, una ex nación de la República de la Unión Soviética, y ahí, por ejemplo, también se utiliza la interferencia del dominio para poder evitar que fluyera la información, y ahí la OTAN es cuando por primera vez pone un ojo muy estratégico en el potencial del ciberespacio en los conflictos armados. Y luego tenemos el caso de Stuxnet, que es más innovador, en el sentido de que ya diseñan una ciberarma para atacar un objetivo concreto. Y lo interesante también de este contexto, por ejemplo, de lo que está aconteciendo en Ucrania, es que hay una gran movilización de ciberarmas, diferentes malwares que se van socializando y que de alguna forma son enmarcados para un objetivo en el marco del conflicto armado, pero que posteriormente pueden ser utilizados por programadores para alcanzar objetivos particulares en otros contextos. WannaCry fue un malware para borrar información que posteriormente fue adoptado por los programadores
lo entendieron y ahora ya lo usaban para utilizar estrategias concretas. Industroyer, que por ejemplo en el caso concreto de Ucrania, en 2016 dejó a una quinta parte de la capital Kiev sin luz, también luego fue adoptado y se dieron cuenta de que había sido aplicado en diferentes contextos sociales para también hacer procesos de extorsión por cibercriminales a empresas particulares. Ahorita está muy famoso el tema de Wiper, que es este malware que está borrando información, en el caso concreto de instituciones privadas, agentes gubernamentales, ciudadanos en Ucrania, pero que también va a ser una contaminación en el ámbito del ecosistema del Internet, porque se considera, posterior al conflicto armado, puede ser utilizado para la parte de obtener ventajas estratégicas, ya sea por APTs, por cibercriminales o por diferentes agentes. Entonces creo que es muy, muy importante destacar esto. Creo que no hemos llegado al caso concreto de entender la magnitud de cómo se está dando la interpretación de la ciberguerra en el caso de Ucrania, pero hay muchas, muchas ventajas que podemos discutir de algo muy abierto que nos va a impactar en los próximos años. A ver, déjame ahondar un poco en eso. Sin duda, y tú ahorita mencionaste que cualquiera de estos temas, SolarWinds y todos estos, finalmente no solo son ataques a un país o a su infraestructura, sino a sus empresas, a su sociedad, a sus servicios que dan carga a su sociedad. Dan, déjame preguntarte algunas cosas. ¿Qué es lo que hacen los países, la sociedad, las empresas para protegerse de esto? Porque aquí suena como que no te estás peleando con alguien que es proporcional a tu tamaño. Si te estás peleando con un grupo, como mencionaba Juan Manuel, ¿cómo los llamaste a los cibercriminales? ¿Grupo de qué, Juan Manuel? Es una clasificación que hace la agencia FireEye, se llama amenazas persistentes avanzadas, y son cibercomandos formados. Exacto. No suena como que uno pueda protegerse de todas, ¿no? O sea, suena algo demasiado desproporcionado. Dan, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Primero, muchas gracias por la invitación, por estar con ustedes. Qué gusto, la verdad, escuchar a Juan Manuel, toda la explicación que da. Déjame primero, además, comentarte un detalle curioso. Curiosamente, mis papás, en paz descansen los dos nacieron en Ucrania, coyunturalmente. Los dos, mi papá nació en Kiev y mi mamá nació en una ciudad cercana a Kiev, ¿no? Que se llama Bielegorodka. Entonces, digo, no es que esté demasiado cercano al tema en esa región, pero básicamente sí lo conozco, ¿no? Entonces, ahora, déjame un poquito antes de entrar ya específicamente qué se puede hacer para protegerse, porque quisimos llegar muy rápido del tema de la ciberguerra, sí, hacia un tema del impacto que puede tener en las instituciones, etcétera, que es todo un tema. Primero, el tema de la ciberguerra para fines prácticos es cómo un país quiere de alguna manera atacar, encontrar los medios para poder atacar y debilitar a algún otro país. Tradicionalmente va en conjunto con otro tipo de estrategias militares. Mucho del tema de la ciberseguridad proviene justamente de la industria militar, justamente. Todo el tema de seguridad viene, inclusive la nomenclatura que se usa dentro del tema de ciberseguridad, etcétera, viene de una industria militar, ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad no es extraño al tema militar, inclusive hay muchas referencias que se hacen directamente, ¿no? Y primero, antes de entrar ya al tema específico que me dices, básicamente me gustaría comentar algunas de las armas que se usan en la guerra, ¿no? Que básicamente, y que al final de cuentas impactan, por supuesto, que en las corporaciones, en los gobiernos y finalmente en los individuos. Entonces, primero, una de las armas es el espionaje, ¿no? El espionaje es el previo, es obtener lo máximo tipo de información, dónde están los sistemas de seguridad, cómo debilitarlos, etcétera. Y más o menos se habla que alrededor del 25% de las operaciones que se llevan a cabo en el tema de ciberseguridad es un tema de espionaje, ¿no? Y hay espionaje a todos niveles y se habla inclusive de que, por ejemplo, todas las llamadas son grabadas, etcétera, para poder estar espiando, ¿no? La información. Después viene un tema de sabotaje. El tema de sabotaje básicamente
es efectivamente poder incidir en una cadena para poder sabotear ese proceso, ¿no? El tema y ahí es poder tomar el control de algún tema de una red de comunicación, algún tema de un sistema de control, etcétera, para poder incidir y sabotear eso. Y el sabotaje, por supuesto, estamos enfocando en el tema de ciberseguridad, pero el sabotaje en lo particular tiene que ver con hasta desde poder cortar el suministro de energía eléctrica hacia alguna institución que preste algunos servicios de tipo crítico. Después, un poco lo que decía Juan Manuel, ¿no? El tema de denegación de servicios. El tema de denegación de servicios es un arma que se utiliza mucho tanto en la parte comercial como en la ciberguerra, pero es saturar de requerimientos a redes de servidores, etcétera, para que no puedan atenderlos y al final de cuentas no puedan dar el servicio, ¿no? Y entonces con ese tipo se llama denegación de servicios y con eso no permites que se puedan dar los servicios. Finalmente, más allá, todo el tema de la red de energía eléctrica, que es otro de los temas de las armas de guerra, que es cómo manejar y manipular todos estos sistemas de energía y que pueden ocasionar todo este tipo de cosas que también mencionó Juan Manuel. El tema de propaganda. Propaganda es un tema muy relevante, donde si se toma el control de la información que se va generando, tanto en redes sociales, etcétera, tú puedes, de hecho, manipular inclusive hasta psicológicamente a muchas de las personas que están recibiendo ese tipo de información. Después todo un tema de perturbación económica que para fines prácticos tiene que ver con, como mencionaba Juan Manuel, tipo WannaCry, etcétera, que hay impactos importantes en todo el tema económico, muchas veces dirigidos al sector financiero, etcétera. Y finalmente lo que se llama ataque sorpresa. Ataques sorpresa son esquemas tipo Pearl Harbor, donde al final de cuentas pues llegó la Armada japonesa bombardeando, etcétera, cuando no lo esperaban, ¿no? Fue un ataque sorpresivo y también se habla un poco del tema de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tipo de ataques que se utilizan en las guerras cibernéticas, ¿no? Las guerras informáticas. Ahora, ya un poco regresando y un poco conectando lo que comentabas, para fines prácticos hoy en día cada vez somos más dependientes de la tecnología y además de que somos más dependientes, estamos más interconectados y comunicados en todos los niveles, ¿no? Hoy en día todos los servicios que recibimos, o una gran parte de los servicios que recibimos, los recibimos a través del uso de la tecnología. Entonces, y como lo mencionabas en algún momento, el que hay un conflicto bélico en la región, en Rusia, Ucrania, etcétera, que parece que está muy lejos, ¿no? A gran distancia el conflicto bélico, pero todas las redes de comunicación, etcétera, llegan y pueden llegar, como bien lo decías, en un par de brincos hasta acá. Inclusive hay un tema, y ahorita vamos a platicar un poco más de por qué no ha escalado la guerra cibernética, porque se esperaba que Rusia fuera demoledor en el tema de la guerra cibernética en Ucrania, lo cual no ha sucedido, ¿no? Y hay muchas interpretaciones. Pero una de las interpretaciones tiene que ver con lo que se llama salpicar, porque al final de cuentas, cuando tú empiezas a generar ciertos ataques cibernéticos, esos muchas veces no sabes el impacto que pueden tener en toda la red, ¿no? Claro. De tal manera que puede llegar hasta otros niveles. Entonces, eso hace que al final de cuentas puede llegar, de hecho se habla de algún ataque que hubo precisamente en Ucrania hace algunos años y que al final de cuentas tuvo un impacto en Europa en forma muy importante, ¿no? Entonces, ese es un tema de cómo estamos interconectados por todos lados, tanto sistemas financieros como infraestructuras hospitalarias, como todo lo demás, y ahí es donde tenemos que ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Híjole, si quieres, no sé si ya le entramos directito a qué tenemos que hacer. Déjame, me gustaría ver dos temas antes, me gustaría preguntarle, y ahorita regresamos por supuesto a ese, porque ese es tema obligado. Me gustaría preguntarle a Juan Manuel un tema, porque yo veo aquí lo siguiente, en una guerra es más fácil ver el ejército azul y el ejército rojo pelearse. En una ciberguerra no. En una ciberguerra finalmente no sabes si no especifica quién hizo el ataque o qué implicación o qué resultado tuvieron. Y recuerdo hace algunos meses haber visto un ataque
no me acuerdo en qué país fue, que decían fue Irán, todo estaba en farsi, todo lo que habían hecho, la comunicación, para después darse cuenta que no era un ataque de Irán, pero quien hizo el ataque quería parecer como que era de Irán. Entonces aquí es un mundo bastante más complejo en ver, como tú dices, la parte de la desinformación y la parte de todo eso es complejo. ¿Qué nos puedes decir, Juan Manuel, de los actores y los distintos actores que hay? Y por ejemplo, en esta guerra, volviendo al ejemplo de Ucrania, ¿quién juega y cómo juega? Porque los diferentes encabezados, se lee que Anonymous está atacando Rusia. Se ve el The Guardian, el periódico inglés, decía, hay 300,000 ucranianos con capacidad tecnológica que están atacando a la Unión Soviética. Bueno, pues atacando, pero ¿en qué impacto, no? Los análisis que se leían de esos ataques, pues decían, pues hombre, muchos de ellos son ataques con ciertamente con algo de esperanza de poder hacer algo, pero si yo no sé mucho y trato de atacar, ¿cuento como uno de esos 300,000 o no? Entonces, ¿qué actores hay desde el Estado-Nación hacia abajo? ¿Cómo los verías tú que ahorita nos diste esa interesante clasificación, Juan Manuel? Sí, bueno, por ejemplo, creo que aquí uno de los textos más innovadores que hablaban precisamente de esta asimetría y disonancia de fuerzas que se da en el ámbito del ciberespacio fue un texto publicado por Joseph Nye en 2011 que se llama Cyberpower. Y precisamente aquí nos hablaba de esta visión un tanto futurista, de un texto que fue muy innovador para 2011, de cómo el ciberespacio borraba un poco este potencial que tenía un país, por ejemplo, frente a un genio programador hacker. En el caso concreto podemos hablar Israel. Israel es un país en el cual hay niños de 7, 8 años que ya programan como el demonio y se ponen ahí a ver qué sistema gubernamental de cualquier país puede hackear. En ese caso... Perdón la interrupción, tú eres muy joven, pero a los que cuando éramos niños fuimos al cine a ver War Games, era exactamente eso, ¿no? Un niño entrando a la computadora del Pentágono. Exactamente. Y por ejemplo, hoy en día existe esa vinculación a estos genios programadores, pero precisamente posterior, Alexander Klimburg, que es un académico que hoy el día de hoy está en la parte del Centro de Estudios Estratégicos de la Haya, desarrolló un manual sobre lo que se conoce como estrategias nacionales de ciberseguridad en el Centro de Estudios de Excelencia del Ciberespacio de la OTAN, que precisamente también está asentado en Tallinn, Estonia. Y él nos daba 3 clasificaciones de actores que podían vincularse en el ciberespacio. Nos hablaba de actores estatales, que pueden ser desde la parte de estas organizaciones como la ENISA en la Unión Europea, el Cibercomando de los Estados Unidos, o incluso las APTs, estos comandos cibernéticos, resguardados bajo la soberanía estatal, muy bien estructurados. Luego nos hablaba de los organismos privados organizados, con la parte de las grandes industrias, firmas tecnológicas, pero luego también llegaba a la clasificación interesante de los grupos no coordinados. Precisamente entraban los activistas, entraba esta parte de la visión de Anonymous, la parte de la visión de Wikileaks, que muchas veces pueden alcanzar objetivos estratégicos, pero que no son organizaciones que tengan un marco jerárquico bien estructurado, un modo de operación que pueda trascender a lo largo del tiempo y que solamente se ajusta a momentos específicos. Yo creo que desde la parte de los eventos, por ejemplo, de ciertos momentos polémicos vinculados a la vida de Donald Trump, no habíamos escuchado mucho de Anonymous, no habíamos escuchado mucho de Wikileaks, y precisamente hasta este punto del conflicto bélico en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania, volvemos a saber de ellos. Y luego venía la parte de esta captación de capital humano, en el cual hay una gran cantidad de genios que pueden servir en el marco de ese conflicto, precisamente a lo que llama la atención, conociendo el potencial que tiene Rusia, por ejemplo, en el ámbito de ejecución de ciberoperaciones. Hay una medición internacional que se llama el Índice Nacional de Ciberpoder, creado por el Belfer Center de la Universidad de Harvard, marca que Rusia es el segundo país que puede ejecutar ciberoperaciones militares para alcanzar objetivos estratégicos solamente detrás de los Estados Unidos. Y en ese sentido, destaca cómo frente a este nivel de amenaza, este nivel de agresión, el mismo gobierno del presidente Zelensky, a través de su ministro de Comunicaciones, lanza una convocatoria abierta a la población, es decir, todos los que sepan programar, todos los que tengan esta capacidad técnica,
pueden unirse a un sistema de operaciones para poder mantener la soberanía de Ucrania en el ciberespacio. Hicieron la captación, alcanzó esta convocatoria que dice Ramón de 300,000 personas y se les empezó a mandar un manual de cómo podían resguardar el ciberespacio de Ucrania a través de Telegram, en el cual se les estaban dando lineamientos de programación para que pudieran formar parte de una resistencia, y ahí que es muy, muy trascendental cuando recordamos parte de la Segunda Guerra Mundial, de la República de Vichy, de la parte de la resistencia liderada por De Gaulle. Ahí estamos viendo esto, un ejército de cibervoluntarios haciendo acciones para poder jugar a favor de Ucrania en el marco del conflicto armado. Esto es muy, muy trascendental porque vamos a ver realmente cómo se miden estas APTs rusas. Rusia tiene identificada 3 cibercomandos que son muy, muy famosos en el marco internacional y que son supervisados supuestamente por algunos autores desde la misma autoridad presidencial. O sea, Putin ordena y Putin pide rendir cuentas a estos cibercomandos que se llaman COSIVIR, FASTCIVIR y ELEGANTICVIR. Y de esta forma vamos a ver cómo esta organización superestructurada se enfrenta a estos voluntarios y medir realmente la capacidad de ciberoperaciones de Rusia. Yo creo que podremos enfrentarnos a un evento muy trascendental de características semejantes a lo que pasó en la guerra de Vietnam. Una fuerza militar súper bien armada se enfrenta a una parte de un ejército con mucha fuerza moral y puede incluso verse rezagado, verse en capacidades limitadas para poder contenerlos. Entonces va a ser una gran valoración de cómo llegue la conclusión y cómo, por ejemplo, los ucranianos pueden utilizar el ciberespacio a su favor en el marco del conflicto. Oye, a ver, una pregunta aquí, antes de entrar al siguiente tema, o más bien alguna pregunta que no pido respuesta ahorita la volvemos a poner. En este conflicto armado, en este ciberconflicto, Rusia ha aclarado que, por ejemplo, los suministros de armas son presa justa para poderlos bombardear, ¿no? Le mandan armas a Ucrania, yo puedo atacarlo. Si tienes 300,000 voluntarios en el mundo y hubiera 5,000 en México trabajando para hackear, son objetivo honesto de la guerra, no honesto, pero son objetivo de guerra. Y entonces ya nos metimos en la guerra, ¿no? Así de repente. Pero ahorita vamos a ese tema. Déjame preguntarle a Dan una cosa. A ver, Dan, ya hablamos de los jugadores. Muy interesante lo que nos comenta Juan Manuel. Pero a mí me gustaría hablar de las infraestructuras y de los riesgos que esas infraestructuras mencionan. Tú ahorita mencionaste veladamente, pero me gustaría que nos platicaras más en detalle. Hablaste de infraestructuras críticas, hablaste de energía, hablaste del sector financiero, y se habló hace un momento de agua también. ¿Cuáles son estos temas en tu escala que nos diste de 7 puntos que pueden causarse daño desde un punto de vista de un ciberguerra o de un ciberterrorismo? De acuerdo. Primero, las infraestructuras críticas básicamente son aquellas que cuando son atacadas o la ausencia de esa infraestructura genera daños muy importantes dentro de los países, ¿no? Entonces, básicamente esa es la clasificación que se utiliza para infraestructuras críticas por el impacto que realmente tienen los países, y para eso están, por supuesto, las infraestructuras de energía, que es fundamental. Sí, curiosamente, una de ellas también es todo el tema del Internet mismo, es una infraestructura que es crítica. Pues imagínate que fueran pues saboteado el Internet, entonces no podías proveer los servicios de Internet, que ahorita platicamos un poco de cómo se han mantenido en Ucrania esos servicios de Internet, que creo que es fundamental. La infraestructura hospitalaria es un tema muy, muy importante. Imagínate la cantidad de heridos que se generan en una guerra, etcétera, y no solamente en la guerra, ¿no? La cantidad de gente que requiere servicios, atención médica. Entonces, es una infraestructura importante. La infraestructura de comunicaciones, todo lo que tiene que ver aeropuertos, aviones, trenes, carreteras, todo eso es una infraestructura que es
súper crítica, ¿no? Para todo el tema de lo que se llama infraestructura críticas en los ataques de ciberseguridad. Entonces, esas son básicamente las infraestructuras que si de alguna manera son atacadas y tú ocasionas daños a esa infraestructura, tiene un impacto muy importante en la sociedad. Por supuesto, la infraestructura financiera también de los países tiene algún impacto. Si tú de alguna manera saboteas todo el sistema financiero de un país, pues por supuesto que tiene unas consecuencias enormes, ¿no? Sobre el país. Entonces, esas son básicamente. No te oímos, no, bueno, al menos yo no. Pero, sí, pero para entrar al siguiente punto, déjame ahondar contigo, Dan, un poco del tema de por qué. Yo leía hoy un artículo también en ese sentido de decir, Rusia no o sea, ciberataca, pero no ciberdestruye, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu teoría? Yo te digo también la que leí ahorita. Híjole, realmente hay varias teorías al respecto, ¿no? En todo este tema de el uso de las armas de ataque efectivamente en la guerra cibernética y por qué Rusia no lo está usando. Hay desde porque esto, normalmente para poder hacer ataques y utilizar armas cibernéticas es un proceso que tradicionalmente empiezas a utilizar, empiezas a tener el espionaje, empiezas a hacer sabotaje, etcétera, y tienes ciertos controles para poder atacar. Sí, aquí una de las hipótesis es que esta decisión del ataque viene del más alto nivel en Rusia y que efectivamente no se estructuró y no se articuló a todos los niveles el tema de que se llevara a cabo una guerra cibernética. Ese es uno de los temas. Otro punto que se menciona y que mencionan los expertos es que pues, el tema de poder tener represalias, Rusia está jugando mucho en el límite de hoy en día atacar a Ucrania, sí, con algunos aliados que tiene, y por otro lado está Ucrania con el tema de OTAN, la OTAN y Estados Unidos, etcétera. Entonces, hay una preocupación grande de que en algún momento que sea esto se extienda hasta atacar a algunos de los países miembros de la OTAN, eso representa inclusive dentro de la definición de la OTAN, si tú atacas a un país de la OTAN, están obligados a defender los países de la OTAN y atacar, ¿no? Entonces, se habla de que Rusia está diciendo, híjole, sí, digo que cualquiera que envíe armas, etcétera, es un objetivo para ser atacable, pero por otro lado tengo que ser muy cuidadoso porque efectivamente si ataca y llego y ataco a algún otro de los países en Europa, etcétera, entonces sí, la conflagración crece a nivel mundial, ¿no? Aunque en una ciberguerra pues es un poquito más difícil de probar, ¿no? No es lo mismo echar una bomba desde un avión que trae tu escudo, que de repente algo pase y digan, ay, se fue la luz, ¿qué pasó aquí, no? O sea, hay un poco más de neblina en el tiempo. Bueno, sí, pero si al final de cuentas tú atacas por ejemplo, algunos de los temas, y hace rato que hablamos de infraestructura críticas, por supuesto, la infraestructura de tema de plantas de energía nuclear, etcétera, imagínate si tú hicieras algún tema, algún ataque sobre eso, tendría un impacto, pero increíble, ¿no? En todo esto. Y entonces, sí es difícil. El tema justamente del tema de la ciberguerra es muy difícil porque los actores no se ven, no está el ejército físicamente enfrentándose y ven la batalla, etcétera, que es otra de las razones por las que se dice que Rusia no lo ha usado tanto, porque al final de cuentas es mucho más impactante las escenas de gente escondiéndose en el metro, etcétera, que un ataque de ciberseguridad donde al final de cuentas pues sí tienes un impacto, inhabilitas algunas de las áreas importantes, estratégicas del país, pero eso a veces tiene un poco de impacto. Rusia está recibiendo además de ciberataques, las consecuencias económicas que se le están generando a nivel mundial y sin embargo, pues no se genera ese impacto que muchas veces buscan, ¿no? Estos
líderes que están buscando de alguna manera generar y escalar una guerra, están buscando que tenga mucho más impacto. Entonces, el impacto mediático de un tema, de una guerra física, es mucho mayor que el de ciberseguridad, ¿no? Entonces, Juan Manuel, ¿qué opinas? Sí, en esta parte se me hace muy interesante esta visión que plantea Ramón, de que tenemos esta noción tradicional, que por ejemplo, en los estudios de la teoría de la guerra, a partir de la gran obra que inaugura estos estudios de Karl Clausewitz, un general alemán, por ejemplo, se nos habla de campos de confrontación. Y algo muy interesante que nos dice, hay un campo terrestre, hay un campo marítimo, hay un campo aéreo, luego tenemos el espacio exterior y luego ya tenemos el ciberespacio, que son puntos en los cuales se confrontan las diferentes naciones. Y aquí, por ejemplo, algo trascendental es que dicen, no hay guerra terrestre, no hay guerra marítima, todas forman parte de un mismo conflicto, un mismo fenómeno que es la guerra, pero se hacen a través de diferentes campos. La guerra terrestre, la guerra naval, la guerra aérea es muy visible y son estas imágenes dramáticas que vemos día a día, por ejemplo, de los bombardeos, de las condiciones, de cómo se ocultan las personas, de la proyección, de las afectaciones que está viviendo la sociedad en Kiev y los diferentes poblados de Ucrania. No obstante, precisamente en la Guerra Fría cambia la lógica de que ya no tienes que dar un golpe tan directo o tan espectacular para materializar una supremacía en un dominio. Y precisamente la carrera espacial fue ese marco, era un desarrollo secreto, era algo que estaba resguardado por un gran nivel de secrecía y solamente en momentos determinados se daba un punto en el cual se demostraba ya cómo se había alcanzado una superioridad. La parte de lanzar una ojiva nuclear, poner un satélite, alcanzar a conquistar la Luna, ya demostraba que se había materializado esa capacidad de acción por parte de los actores. En el caso concreto del ciberespacio, yo creo que va más abocado y precisamente el ciberespacio ya cambia la dinámica de que entre menos se sepa de la ejecución de las ciberoperaciones, más exitosos para los países. Y esta lógica precisamente es la que tenía el caso de Stuxnet. En el caso concreto del desarrollo del programa nuclear de Irán, se buscó por todas las vías diplomáticas disuadir a Irán de que iniciara el desarrollo de armas nucleares. No se logra, entonces, ¿qué dice acá Estados Unidos? Israel, ok, lo intentamos por la vía diplomática, vamos a intentarlo por la vía de la ciberseguridad. En conjunto, Israel, Microsoft y Estados Unidos diseñan una ciberarma, se empieza a hacer el nivel de contaminación, en el caso concreto del estado de Irán, dicen que llegó a tener una cantidad tremenda de Stuxnet, un gran nivel de equipos, pues habla que puede haber sido de 10 a 20 millones de equipos contaminados. ¿Cuál era la modalidad estratégica de Stuxnet? Solamente iba a atacar al objetivo concreto para el que fue diseñado a llegar. Y cuando llegó a la central nuclear de Natanz, Irán, identificó, ok, voy a empezar a operar, empieza la destrucción de las bobinas de refinamiento de uranio Siemens, se tardaron aproximadamente año y medio en identificarlo, ya con un daño de 33% de las bobinas, y esto es un atraso de 5 años en el desarrollo del programa nuclear iraní. Y solamente hasta que la consultora Lachner logra hacer el análisis forense, y por ejemplo aquí va algo muy, muy interesante. Sabemos que fue Estados Unidos, Israel y la parte concreta de Microsoft, porque el análisis de Lachner dice, por el modelo de ejecución, por el código de programación, por el tipo de tecnología, esto es de la NSA, esto es de las empresas israelíes de seguridad, esto es de Microsoft, pero no tenemos una declaración tangible de que ellos lo hayan ejecutado. Y esto también, por ejemplo, pasa precisamente que se vincula mucho con las dos preguntas que tenemos de Federico Madrazo y de Manuel Sonderland, que también nos llevan a este modelo de las APTs. Y lo que marca una diferencia muy interesante de lo que tú decías, con la parte de este activismo social por organismos como Anonymous y lo que son estos cibercomandos ya formados para estrategias interesantes. En el marco de la historia de México es muy romántico este personaje llamado Ramón Mercader, este personaje de Barcelona que se convirtió en socialismo de una manera muy radical y que luego llegó hasta Rusia y tuvo una misión que duró aproximadamente 7 años con el fin de terminar con la vida de León Trotsky. Y yo creo que esa vocación a alcanzar un objetivo estratégico es la principal variable que juega a favor de las APTs. Por eso son amenazas persistentes avanzadas.
Se le dice, tú vas a robar el sistema de algoritmos de inteligencia artificial que maneja Google. No me importa que te tardes un mes, no me importa que tardes 3 meses, no me importa que tardes 5 años, lo tienes que lograr. Y es la misión que se les encomienda a estos cibercomandos, muy diferente del activismo que tiene Anonymous, que solamente en un momento determinado salen a operar para jugar a favor de alguna de las partes. Y este es el modelo que nos determina que hay una guerra informática que está operando, no para dar estos golpes espectaculares, estos golpes que causen impacto en la comunidad internacional, sino para alcanzar objetivos estratégicos. Corea del Norte tiene gran cantidad de APTs, pero están abocadas a robos bancarios, y por ejemplo a obtener ingresos para el régimen norcoreano. Por ejemplo, incluso han atacado en América Latina, y los ataques al ciberespace de 2018, FireEye dijo que estuvo involucrado APT-38, que es encargada de estas grandes operaciones financieras. En el caso concreto de China, China es el país que más APTs tiene 30 casi identificadas, y estas se dedican a la parte del robo de propiedad intelectual de diferentes sectores. Y algo que llama mucho la atención es el rápido desarrollo tecnológico que tienen las empresas chinas. Hace 20 años nadie sabía quién era Huawei. Y hoy en día Huawei prácticamente ya superó a Samsung y Apple. Y dicen que esto va en un modelo de coordinación entre la empresa privada, el gobierno y estas organizaciones que se dedican a robar propiedad intelectual, la saben comprender y luego posteriormente la mejoran y la dan una oferta económica más ventajosa a nivel internacional. La diferencia en el caso concreto de Rusia es que es el único Estado-nación que sí tiene APTs abocadas a alcanzar estratégicos bélicos o militares, pero también de inteligencia, como bien nos dijo Oral. Y algo muy trascendental es que en 2016 se habló de la interferencia de Rusia en las elecciones, pero posteriormente también en 2020 se habló del hackeo de SolarWinds. Y ahí tenemos que el potencial de Rusia en ciberoperaciones es muy amplio. Desde causar desinformación hasta radicalizar a grupos y apoyarlos económicamente para hacer acciones en contra del gobierno, hasta introducirse en los sistemas informáticos de 15,000 agencias públicas y privadas de Estados Unidos, como lo detectó que ha sido con SolarWinds, en el ámbito concreto de a través de una aplicación que se llamaba el sistema Orion. El sistema Orion es un sistema de intercomunicación que ofrecía esta empresa, y ahí, por ejemplo, fue el eslabón débil a través del cual Rusia pudo meterse a analizar las comunicaciones del Departamento de Estado, del Departamento del Tesoro, del Trabajo, de múltiples empresas privadas. Uno de los aspectos más escandalosos que se manejó en esto es que incluso llegaron a meterse a ver el código madre de Microsoft, y que la APT, así como que se metió, lo vio y dijo, órale, pues está. Yo creo que va a ser un logro de un hacker que llegue a ese nivel de instancias. Solamente lo analizó, pero no hizo una acción contraria porque precisamente no buscaba ser descubierto. Afortunadamente la CISA, que es esta agencia de ciberseguridad y de infraestructuras críticas y de su protección de Estados Unidos, lo identificó y pues vio la capacidad de saber que había sido una APT rusa la que había alcanzado su objetivo. Muy interesante, muy interesante. Oye, veo de las preguntas que tú también ya hiciste referencia que hablan de tu lista, de la lista del índice que mencionabas. ¿Nos puedes dar más datos de ese índice? Mencionaste obviamente en primer lugar a Estados Unidos y en segundo a Rusia. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Ucrania? ¿Dónde está Corea del Norte? ¿Dónde está México? ¿México aparece ahí? ¿Aparece en la lista o más bien no estamos del lado de capacidad de ataques, sino más bien en la capacidad de tratar de defendernos de los ataques? Y con esto, Juan Manuel, me gustaría entrar a un tema también más local de México, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí y cómo podemos ver? Porque Dan, y uniendo con el tema que hablaba Dan de infraestructuras críticas, para nosotros una de las infraestructuras críticas son también las cadenas productivas. Y podemos no tener un tema específico aquí de querer generar un daño en México, pero un daño a una planta que sea parte de una cadena productiva de Estados Unidos genera una disrupción puede generar una disrupción en un servicio. Entonces, a ver, háblanos del índice otra vez, dónde están los países, dónde está México, y hablemos un poco del caso México,
dónde estamos en este ecosistema de ciberdefensa. Perfecto. Este índice se llama el índice National Cyber Index Power. Es editado, en 2020 fue editado por el Berkeley Center de la Universidad de Harvard. Y es una medición muy particular. ¿Por qué? Porque dentro de este análisis solamente se aboca a analizar países que abren sus puertas de colaboración para la institución, pero también países que se asumen a sí mismos como potencias del ciberespacio. Y es importante destacar que hay un Global Cyber Security Index de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que analiza 193 países. Hay un índice que se llama National Cyber Power Index de la e-Governance Academy, que es una institución del gobierno de Estonia, fomentado de distribuir buenas prácticas internacionales sobre ciberseguridad, que tiene más o menos mediciones de 150 países, pero esta medición solamente aborda 30 naciones. Y son porque estas 30 naciones se asumen a sí mismas como potencia del ciberespacio. ¿Cuáles son las potencias del ciberespacio que dice este mismo documento? Son 5. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido e Israel. Y, por ejemplo, esas son las potencias del ciberespacio. Así como fuera un consejo de seguridad, en el ciberespacio estos son los que coordinan el ecosistema de la ciberseguridad. Ahí es importante destacar, ningún país de América Latina está dentro del National Cyber Power Index, porque ahorita la ciberseguridad es un tema brumoso para nuestros gobernantes. En el caso de México tenemos 12 iniciativas legislativas para alcanzar una ley de ciberseguridad que ninguna ha prosperado, pero precisamente si en algún momento México quisiera partir de esta medición, tendría que haber un interés y una promoción muy fuerte de la política nacional en ese ámbito. Ahora, ¿qué dice el Global Cyber Security Index, que es el National Cyber Security Index de México? Pues que México está en un lugar intermedio en el ámbito de desarrollo de buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, promovido en la medición que proviene del gobierno de Estonia, son 12 indicadores. México no es el peor de la región, estaría como en la cuarta, quinta posición. En el caso concreto del Global Cyber Security Index se ubica en estos esquemas. Incluso hay 2 informes de la Organización de los Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual se presenta el nivel de desarrollo de cibercapacidades de México con buenas prácticas para la protección del Internet y el ciberespacio, pero ahí pues vemos que a la hora de ejecutar ciberoperaciones o defensa de infraestructuras críticas, sí seríamos un objetivo muy vulnerable, a pesar de que tenemos el Uniciber de la Marina, a pesar de que tenemos el CERT de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la UNAM, sí hay un nivel muy fuerte de vulnerabilidad para nuestro país. Y ahí es importante destacar que sí hay una fuerte promoción de las Fuerzas Armadas, principalmente de la SEDENA y la CEMAR, de debates en torno a ciberseguridad. Sí. Incluso, por ejemplo, la CEMAR tiene una estrategia institucional para el ciberespacio, pero que esto se materialice en una política efectiva en el ámbito nacional, ahí todavía hay una gran brecha de distancia. Muy interesante. Dan, tu opinión. Sí, efectivamente, con respecto al avance que tenemos en México, efectivamente se han hecho varios esfuerzos a lo largo de muchos años, inclusive de incorporarlo dentro de la Estrategia Digital Nacional, sí, y tener efectivamente una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero realmente hasta ahora han sido esfuerzos como muy aislados, ¿no? Cada uno de ellos difícilmente, y además mucho instituciones de cada una de las diferentes industrias son las que han estado tratando de regular. Por ejemplo, el sector financiero, la CNBV, la Asociación Mexicana de Bancos, etcétera, definen esas políticas de ciberseguridad. Ahora, a nivel país, efectivamente se han hecho, te digo, varios esfuerzos, pero hoy en día inclusive todo esto depende de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de Gobierno Electrónico de este país, y básicamente hay una subcomisión de ciberseguridad que es la responsable de este tipo de iniciativas. Entonces, México, efectivamente, como menciona Juan Manuel, aparece dentro de la región como un país que no está en los primeros lugares, no está en los últimos lugares, pero la región aparece en un tema normalmente muy rezagado, toda la región.
Y sin embargo, México es un país que tiene un papel muy importante, por algo que tocabas en el tema de cadenas productivas dentro del TEMEC. Pues México, por supuesto, que es un proveedor importantísimo de las cadenas productivas de México, Estados Unidos y Canadá, y por ejemplo en el sector automotriz, etcétera. Entonces, en algunas de las negociaciones más recientes ha habido una influencia importante, una solicitud importante de mejora en el tema de ciberseguridad en México para garantizar la cadena productiva, porque la cadena productiva, si efectivamente hubiera ataques dentro de esta cadena productiva y México de alguna manera se viera paralizar en todo este proceso de la cadena productiva, podría tener impactos en toda la región, ¿no? Por lo cual, como bien mencionabas, es un tema que tiene un gran impacto porque estamos todos intercomunicados, ¿no? Interconectados. Entonces, por eso hay una gran preocupación, de hecho, del gobierno de Estados Unidos, porque en el tema de las cadenas productivas, México es un tema fundamental y ven que es el eslabón más vulnerable de toda la región. Muy interesante. Ahora, si tenemos un grado de vulnerabilidad fuera de ciertas industrias y afortunadamente del ejército y la marina, algo el sector financiero, sin duda, y algunos otros sectores, hay áreas que están completamente desprotegidas, como los hemos visto en ataques no de guerra, pero sí criminales, ¿no? Y que realmente quedan a merced de pagar o no su rescate o perder su información. Sí, totalmente, totalmente. Hay, inclusive, si estos sectores que platicábamos que están más regulados, efectivamente tienen buenas prácticas, pero en general, en México, sectores, todo el tema de servicios, sector hospitalario, el tema, uno de los sectores más atacados a nivel mundial es el tema de las escuelas. Curiosamente, las escuelas es el número 1 del sector que ha sido más vulnerado. Entonces, México tiene un nivel bajísimo de protección en eso. No hemos ido, digo, sí, siempre, sí ha habido muchos ataques, etcétera, también en México. Por supuesto, uno de los temas que pasa con el tema de ciberseguridad es que nadie quiere aceptar que tuvo una violación a sus datos, ¿no? Entonces, es un tema que normalmente, a pesar de que sucede, no sale. México tiene pocas estadísticas al respecto, pero sí, salvo estos sectores que mencionas, que el tema es la falta de coordinación. La Marina, por supuesto, y el Ejército tienen un buen nivel, pero al final de cuentas, por la intercomunicación que existen entre todos los diferentes jugadores, México sí tiene un alto nivel de vulnerabilidad. Juan Manuel, tu punto de vista al respecto. Aquí, por ejemplo, lo que nos comenta Dan es muy interesante en el marco de la región de América del Norte y precisamente en el marco del TEMEC. Y precisamente cuando se dan estas renegociaciones y la estructuración de los nuevos capítulos de la actualización de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC, en algún momento se barajea esta posibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Hubo un capítulo vinculado al comercio electrónico y también dentro de ese capítulo se buscaba debatir algunas cuestiones de ciberseguridad. En este sentido, y muy vinculado al tema de infraestructuras críticas, hay un estudio muy bueno en el ámbito del Wilson Center vinculado a análisis de infraestructura crítica de las 3 naciones de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, y también abocado a ver los escenarios y la posibilidad de colaboración para resguardar estas cadenas productivas, estos sistemas que son de alta trascendencia. Aquí, por ejemplo, lo que destaca es que Estados Unidos es el país que más ha avanzado, uno, en la creación y la delimitación de sus infraestructuras críticas, en la creación de un catálogo nacional que las divide en 16 clasificaciones y que, bueno, tiene incluso una agencia que es la CISA, dedicada a la protección de estas infraestructuras que van a hospitales, sistemas de gobierno, incluso, por ejemplo, el sistema electoral. Estados Unidos está considerado dentro de la infraestructura crítica, también derivado de la polémica de 2016. Y posteriormente se analiza que Canadá tiene una clasificación de 8 sectores claves de infraestructura crítica. Si habláramos en México, estamos frente a un problema severo, porque uno, yo no creo que exista el catálogo de las infraestructuras críticas.
así completo, que de todos los sistemas que tenemos que brindar, no está estructurado. Hay algunos países de América Latina que sí han realizado esa gran labor, por ejemplo, el caso concreto de Colombia, que ya tiene su catálogo bien estructurado de estos sistemas nacionales de defensa. Y en segunda instancia, pues si no sabemos qué defender, no tenemos vías de colaboración y de comunicación. Al final, en este documento en el cual participan un académico mexicano, un académico canadiense y un académico estadounidense, llegan a la conclusión de que en el futuro cercano solamente el sector energético sería el único campo en el cual podría haber esquema de desarrollo de estrategias prácticas para la protección de infraestructuras críticas nacionales. Y ahí, por ejemplo, si es un rezago muy fuerte en estas asimetrías que existen de México respecto a sus vecinos del norte. Siempre se ha hablado de esta desventaja que hay en el caso concreto del Telecán, en su momento entre México, Estados Unidos y Canadá, y que al día de hoy, pues también en la parte del desarrollo tecnológico, del uso del ciberespacio, pues es igualmente visible, y que, por ejemplo, en ese contexto, sí nos hace vulnerables y sí nos ponen un potencial muy severo de que un ataque pueda vulnerar estas cadenas de distribución en el marco del comercio de América del Norte. Muy bien, muy bien. Estamos llegando a la hora y yo quisiera hacerles una pregunta más para ir cerrando tema y después después de esta pregunta, darles un poco de tiempo para sus comentarios finales. Pensando a futuro, una de las preocupaciones que tengo o que me hace reflexionar es esto. Después de un conflicto armado tradicional, es difícil, como dicen en algunos, es difícil volver a meter al genio a la lámpara, ¿no? Los países quedan armados, la gente queda con un conocimiento amplio, hay traumas de guerra, la gente queda con una sensación de violencia grande y volver a pacificar todo es difícil. Aquí, por ejemplo, pensando en el caso de estos 300,000 ucranianos que han recibido un manual de cómo hackear, en este caso a Rusia, cuando acabe la guerra habrá unos que se reincorporarán a sus actividades normales, pero habrá otros que dirán, esto está muy divertido. Y como ya Ucrania no necesariamente tiene que seguir atacando a nadie, ¿a qué se van a dedicar? ¿No? Después de la guerra de Vietnam, pues hubo una época de pirateo grande en el mar del sur de China. Después, o sea, se quedan armados, se quedan con conocimientos y sobre todo aquellos que ven esa posibilidad ahí. ¿Qué riesgos puede tener esto? ¿No? ¿Habrá o hay cibermercenarios o eventualmente hay la posibilidad de crear nuevos grupos de decir, pues ya vi que soy bueno para esto, pues quiero seguir teniendo una actividad lucrativa a partir de este mundo que cada vez se conecta más? O sea, no vamos a menor conexión, vamos a mayor conexión y mayor dependencia. ¿Qué piensas al respecto, Juan Manuel? Y luego le doy a Dan, y luego te regreso la palabra a ti para tu cierre. Pues creo que sí es una problemática muy fuerte, porque precisamente ¿qué haces con estos grupos? Y yo creo que los cibermercenarios existen, son los grandes programadores, están al pie y a la parte del día. Algo muy trascendental que en algún momento en una discusión con un presidente de una organización dedicada a hacking ético y a la parte de forense informático, test de penetración, es que, pues, por ejemplo, los ataques de DOS son baratísimos. O sea, si tú te metes en un portal de Tor, o si te metes en la parte de canales de Telegram, de Discord, que por ejemplo esta comunidad se mueve mucho en Discord, esta red social de los jugadores de plataformas como PlayStation, tú por $100 puedes contratar un ataque de DOS, y si ahí tienes una pequeña rivalidad con alguien de su sitio de internet que no te cae bien, o su intranet, podrías coordinar un ataque para ejecutarlo de forma muy, muy efectiva. Entonces, ¿cómo hacer esta regulación? Pues uno de los grandes debates de las prácticas de lo que se conoce como la gobernabilidad y la gobernanza del Internet. ¿Cómo puede resguardar que el ciberespacio sea un lugar seguro? Es algo que se sigue planteando gran cantidad de naciones y de actores. Entonces ahí yo creo que sí va a haber un empoderamiento, va a haber un refinamiento. Yo creo que este
este malware de Wiper lo vamos a ver posteriormente operando en diferentes naciones. Va a ser como que una contaminación al ecosistema del ciberespacio en años futuros que va a andar causando disturbios, así como la parte de la popularización y modernización del ransomware en nuestros días. Pueden derribarse gran cantidad de malwares que utilizan para objetivos particulares grupos de ciberdelincuentes, y ese va a ser un gran reto que, por ejemplo, precisamente en el ámbito de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se discute. Ellos tienen un diagrama muy gráfico en el cual un ciberatacante puede estar en la costa oeste de Estados Unidos, utiliza el encriptador Tor para una dirección IP que sale de Massachusetts, se conecta a un servidor anónimo en el Congo y llega a Siberia y ataca a alguien en Hungría. Pues ese es un problema de gran cantidad de delimitación de cómo crear un marco legal para inhibir esa actividad criminal. Tenemos referentes como el Convenio de Budapest, que son buenas prácticas para legislación en ciberdelitos, que no todos los países han adoptado, y yo creo que el organismo que más ha avanzado en ese sentido es la ENISA, la Asociación Europea de Seguridad de la Información, en el caso concreto que mantiene una jurisdicción contra ciberdelitos en 27 países, que son los miembros de este proceso de integración. Pero pues ahí, en el ámbito internacional, hay muchas debilidades estructurales que hacen atractivo y eficiente que estas personas puedan hacer actividades delictivas y lucrativas a través del ciberespacio. Traes el micrófono apagado, Ramón. Sí, Dan, dinos qué opinas en este tema y también dinos cómo nos vamos a proteger. A ver, yo creo que primero lo que describiste finalmente es la evolución del ser humano. Muchas veces, efectivamente, es un proceso de irse transformando, de ir evolucionando, etcétera. Yo creo que el tema de ciberseguridad, etcétera, todavía está en una etapa que no ha alcanzado una madurez. Entonces, este grupo de gente que sale preparado y que tiene todo un arsenal de cosas, efectivamente son potenciales pues hackers, ¿no? Para estar atacando este tipo de muchas infraestructuras, se puede volver un negocio muy redituable. Pero también muchos de ellos estarán trabajando del lado de los que defiendan, de los buenos, ¿no? Y cada vez hay mayores presupuestos dedicados precisamente a eso, ¿no? Entonces yo percibo que va a haber una evolución muy importante en el tema de la ciberseguridad, inclusive la inteligencia artificial cada vez está más incorporada dentro del tema de ciberseguridad, porque muchas veces las reacciones de los seres humanos, la velocidad de reacción no puede ser la misma que puede tener una máquina, entonces cada vez más habrá propios sistemas que detengan el ataque de los sistemas, ¿no? Entonces, eso va a ir ocasionando un poco ese balance. Ahora, por otro lado, efectivamente, uno de los temas que hoy en día estamos todavía en una etapa de madurez a nivel mundial es, como mencionaba Juan Manuel, el tema de la gobernanza, ¿no? En el tema de ciberseguridad a nivel mundial. Entonces, hay efectivamente algunas iniciativas de buenas prácticas, etcétera, pero que no están todos los países, no se adhieren todos los países, etcétera. Y hoy en día es un tema muy complejo, porque es un tema donde un ciberatacante puede venir de cualquier región del mundo y efectivamente la legislación entre unos y otros, no hay una legislación que existe una, digamos, recomendación del deber ser, pero no existe una legislación que permita perseguir a este tipo de delincuencia. Entonces, eso hace que efectivamente podemos vivir un periodo de inestabilidad, etcétera, pero a su vez también cada vez hay más presupuesto y más herramientas para defenderse de todo esto. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué tenemos que hacer? Para mí creo que el tema, la tecnología es uno de los temas más relevantes. Hay que siempre estar, hay organizaciones que están apostando, que están desarrollando tecnología de último nivel precisamente para defenderse de temas de ciberseguridad, de ataques que te puedan vulnerar. Y entonces, primero, a nivel institucional, etcétera, es muy importante efectivamente estar preparados, hacer las inversiones correspondientes en el tema de ciberseguridad,
porque en algunas encuestas que se han hecho dentro del país, el nivel de awareness ha ido creciendo en el tema de cuánta gente está consciente del riesgo que significan los potenciales ataques y cuál puede ser el impacto y el riesgo que pueden tener sobre inclusive la operación o inclusive hasta la desaparición de una organización, pero todavía no es tan alta, ¿no? Todavía la conciencia en muchas de las organizaciones todavía lo ven como algo lejano, lo cual creo que uno de los temas muy importantes es generar conciencia, definir un plan directamente exprofeso para enfrentar el tema de potenciales ataques y por otro lado, utilizar siempre las herramientas adecuadas. Hay un tema, por supuesto, que es muy básico, pero es siempre tener los sistemas actualizados que te permitan, efectivamente, porque los sistemas muchas veces son vulnerables, ¿no? Y entonces nosotros en muchas ocasiones no actualizamos, no mantenemos los sistemas actualizados a la última versión. ¿Y qué hacen estas grandes corporaciones? Van incorporando en estos sistemas toda una serie de protecciones o de esquemas que van a mitigar los posibles ataques. Entonces, ¿qué tenemos que estar? Actualizados, tener un plan de ciberseguridad, invertir en tecnología, tener la conciencia. Muchas veces el tema de ciberseguridad, y yo lo he experimentado a lo largo de muchos años, está en muy bajos niveles en muchas organizaciones. Se considera, está dentro del área de sistemas, por ahí guardado en un closet y los consideran como si fueran las calderas, ¿no? El tema de ciberseguridad es un tema que en el sector financiero, por ejemplo, tiene el máximo nivel, se reporta directamente a los consejos de administración en el sector financiero. ¿Por qué? Por la relevancia que tiene y por el impacto que puede tener. Entonces, la recomendación específica es tomémoslo en serio, es un tema de estructura, de orden, de definición, de tener los recursos adecuados, de todos estos que están preparados, porque cada vez hay más gente preparada en esto, efectivamente tomarlos. Es muy, muy importante todo el tema de la evaluación que podamos hacer de los valores que tiene el ser humano para poderlo incorporar en nuestra organización, pero es fundamental hacer un plan para poder pues, estar y defenderse, porque esto es el inicio. Todavía vienen muchos años, vienen muchos ataques, vienen muchas cosas, cada vez este mundo está más interconectado y pues más nos vale que estemos preparados para jugar en este nuevo terreno. Sin duda que sí. Juan Manuel, tu comentario de cierre, por favor. Sí, pues creo que en el caso concreto de la reflexión de México y de América Latina, sí estamos en unos años de distancia del desarrollo de buenas capacidades. Precisamente una de las investigaciones que yo tuve la oportunidad de publicar en España, analizo la parte de qué define o qué hace tan eficientes a las estrategias nacionales de ciberseguridad de los países de la OTAN, que son como que el máximo referente de ciberseguridad con enfoque en seguridad nacional, y dónde está situada América Latina. Y por ejemplo, tenemos la parte de, hago una división de regiones, y estamos en una escala, una ponderación que va del 0 al 100, 35, 40 puntos por debajo del gran desarrollo de esas naciones. Y en el caso concreto de México, creo que hay muchos impulsos vinculados a la parte de la sociedad civil, mucho desarrollo de la parte de las industrias privadas, pero hace falta el órgano rector y la parte de la voluntad del eje coordinador, que es el gobierno. Tenemos estos debates de las leyes de ciberseguridad que han llamado a gran cantidad de legisladores de cualquier partido, de cualquier color, pero que no se han materializado en un referente trascendental para la mejora de cibercapacidades. Y también estamos llegando a un punto en el cual precisamente América Latina se está volviendo un ecosistema muy atractivo para la promoción de ciberdelitos. Y en ese sentido tenemos el caso concreto de que, por ejemplo, la firma de ciberseguridad SonyWall dice que en México y Brasil solo por sí mismos concentran más del 50% de los ataques de ransomware desde toda la región. Entonces necesitamos acciones urgentes, tenemos también ver este potencial de vulnerabilidades que puede haber en el marco de un conflicto, en el marco de las infraestructuras críticas, y pues más que nada, pues tareas pendientes, una proyección al futuro de lo que debemos mejorar precisamente en el SNAP,
se discutió en un seminario de prospectiva hace unos 6 meses estos grandes debates y ojalá permeen en la concientización a nivel nacional de qué tareas pendientes tenemos en el ámbito de ciberseguridad. Perfecto, muchas gracias. Dan, coméntanos tu cierre, por favor. Sí, pues básicamente muy alineado con lo que comentó Juan Manuel. Creo que algo fundamental es poder articular todas estas diferentes esfuerzos, iniciativas, etcétera, que existen, porque hoy en día hay muchas iniciativas están desarticuladas, ¿no? Entonces, en la medida de que podamos ir articulando todas estas diferentes iniciativas, seremos capaces de estar mejor preparados como país para poder responder a este tipo de ataques que seguirán existiendo y probablemente incrementándose en el tiempo, y cada vez el tema de la comunicación, el tema del uso de medios digitales cada día llegó para quedarse, para crecer, para hacer cada vez más. Entonces, y es muy importante, queremos, inclusive hoy en día, pues tenemos, México es un país que tiene muchas realidades. México tiene efectivamente sistemas muy avanzados en algunos temas tecnológicos, y hay sectores de la sociedad que están efectivamente aislados absolutamente. Entonces, el reto que tenemos como país es primero tener esa posibilidad de llevar el beneficio que tiene la tecnología para que el país a su vez pueda detonar todo el potencial que tiene como país, y a su vez en el tema de seguridad es articular estos esfuerzos a través de un organismo gubernamental. Los diferentes sectores han hecho su trabajo en algunos casos, pero efectivamente falta esta articulación que tenemos que hacer, y es un reto que tenemos pendiente, ¿no? Es una asignatura que está pendiente por llevar a cabo y que está a pesar de que se ha puesto en la mesa varias veces, quizá no se ha logrado que efectivamente haya conclusiones al respecto. Entonces, mi conclusión es que tenemos un reto importante que desarrollar de construir este sistema nacional de ciberseguridad que sea capaz de poder... La ciberseguridad finalmente no es un fin en sí mismo, debe ser un habilitador de tal manera que lo que nos permita es ser más eficientes, quitar fricción en el esquema de hacer negocios, etcétera, pero hacerlos de una forma segura. Entonces, lo que tenemos que hacer es efectivamente fortalecer de tal manera que podamos hacer uso adecuado de la tecnología y nos traiga todos estos beneficios para el país. Muchas gracias, Dan. Pues muchas gracias a ambos. Ha sido una verdadera cátedra de dónde estamos en este tema de la ciberguerra y cuáles son sus consecuencias. Es un tema de presente, pero es un tema de futuro. Sin duda nos quedamos con muchos de los pendientes que se mencionaron y que hay que estar muy atentos. Uno, esto está empezando, no está terminando. Hay que estar atentos, hay que estar alertas, hay que entender. Se requiere un marco jurídico. Entre los muchos asistentes a la reunión de hoy, que ha tenido una participación muy grande, tenemos muy queridos amigos como Rafael Cortés, que trabaja directamente con la presidenta de la Cámara de Senadores. Esperemos que pase estos mensajes de necesidad de legislación en estos temas para la protección del país, de la infraestructura y de todos nosotros. Necesitamos ir avanzando en este tema y poner una mejor clasificación de México en esta tabla que nos ha hecho Juan Manuel referencia de su artículo, pues que no estemos al 35, sino que por lo menos pasemos la calificación a una calificación positiva. Muchas gracias. Invitado a repetir estos temas más adelante con ustedes. Ha sido muy grato, Juan Manuel, tenerte por primera vez. Dan, bienvenido de nuevo. Es un gusto tenerte. Les agradezco mucho, y a todos los que nos escucharon y a todos los que nos preguntaron. Hubo muchas preguntas, no nos dio tiempo de contestar a todas, pero haremos otra reunión, estoy seguro, ya sobre temas más específicos de lo que han presentado. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias a ti, Ramón. Gracias a ti, estamos siempre a la hora. Muchas gracias.